Estamos ya con don Manuel Gonzaga González. Vamos a conversar con él junto a mi compañera Yadir Escobar, quien también es parte de este panel. Póngalo en pantalla dividida, don Manuel Gonzaga González, presidente nacional del pueblo Montubio del Ecuador. Vamos a hablar sobre el futuro del agro post-elecciones. A ver si se centra un poquito, mi estimado invitado. Lo tenemos un poco del otro lado, Aquí es medio raro. Cuando usted mira al lado izquierdo, resulta que es a la derecha. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Bien, bien. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos. Buenos Un días. gusto tenerlo acá, mi estimado Manuel. Bueno, en estos días se habla de gobernabilidad. El país necesita gobernabilidad. Y el pueblo montubio me imagino que es parte de ese apoyo a esa gobernabilidad que necesita el próximo gobierno. Bueno, encantado. Buenos días a ustedes y a todos los ecuatorianos. Nosotros tenemos una coordinación política a nivel nacional del pueblo montubio. Esta coordinación, esta comisión se encargó justamente de hacer los acercamientos necesarios para poder hablar con todos los candidatos a presidente, ¿no? Desde la primera vez que pudimos conversar con los candidatos, nosotros explicamos con claridad de cuáles son las aspiraciones de nuestro pueblo. Las aspiraciones son, desde el 2001 conquistamos una institución pública que nos permitió a nosotros hacer desarrollo económico, social y sostenible y sustentable. Resulta que este modelo económico endógeno lo tiraron a la basura luego de que llegue el correísmo, y en ese momento, ya hace un periodo más o menos de unos 6, 7 años, nos quitaron la institución, pero desde el 2008 ya la habían secuestrado para mandarla a un Consejo Nacional para la Igualdad totalmente centralizado. Mataron a los pueblos y nacionalidades, mataron sus modelos de desarrollo, mataron sus modelos económicos, mataron la estabilidad nacional de cada pueblo y nacionalidad, siendo el Ecuador un estado plurinacional e intercultural. Hoy en día vemos la desfachatez de un gobierno que tiene a un ministro totalmente inoperante, y eso también es un pedido al nuevo presidente, al presidente electo Guillermo Lasso. Ese es el pedido que le hemos hecho. Ver la desfachatez del gobierno actual de Moreno al tener a un sinvergüenza en el Ministerio de Agricultura. Ponen un precio mínimo de sustentación, por ejemplo, el del arroz, $35.50 estaba, lo ponen ahora en $29, y sin embargo ni en los $29 son capaces de hacer respetar. Pero para hacer respetar se necesita un ministro valiente, que tenga aspiraciones nacionales, que piense en el Ecuador y que no sea uno más del montón. Sin embargo, hoy están pagando en Los Ríos $19 la saca de 220 libras cuando debe de ser solamente de 200 libras. Y a $19 restándole $10 del precio mínimo de sustentación. Y en Guayas pagan $20, $21. Eso es un atraco de la mano del Estado, un atraco de la mano de los industriales y un atraco de parte de la inoperancia de un ministro que no sabe ni mandar en su casa, peor va a mandar en el país, en el sector agropecuario. Eso fue un la verdad que con lo que usted nos dice sí causa indignación. ¿Cuánto es el costo de producción de una saca de arroz o de un quintal de arroz? Solamente por hectárea o por cuadra, como se le conoce en el sector, se gasta alrededor de $1.800 a $2.000 en inversión. Hoy tenemos el combustible más caro, tenemos los insumos agropecuarios que no ponen una franja para poder hacer respetar los insumos. Cuando una urea cuesta $22, $23 en el Ecuador, en el exterior cuesta $3 solamente. Imagínense, más de $20 solamente por traerlo al Ecuador. Para eso, el ministro actual, ese inoperante del ministro de Agricultura, hizo poner en liquidación la Unidad Nacional de Almacenamiento, porque le cortaba, y esa es la única herramienta que tenían los agricultores de poder tener insumos más baratos, que nunca le hicieron trabajar. La idea se concibió y era buena, pero nunca le hicieron trabajar en beneficio del sector y simplemente hicieron negociados desde ese. Hemos presentado veedurías, les hicimos un juicio público
afuera de la Unidad Nacional de Almacenamiento y la cobardía hizo que no llegue a esa audiencia pública. Sin embargo, hemos pedido a la Asamblea Nacional que le haga un juicio político por todos los atracos que ha habido y que se está dando en el sector agropecuario, y sin embargo la Asamblea también hizo caso omiso y le taparon y le cubrieron la espalda. Claramente es el peor ministro y claramente es el peor ministro de la historia del peor gobierno de la historia. Sin duda, ese paso dimos al hablar con el presidente electo y le dijimos, es momento de transparentar el sector agropecuario, es momento de quitar la corrupción del Ministerio de Agricultura, pero primero devuelvan la institución como Estado, no porque no tiene nada que ver en ese asunto que el correísmo nos quitó la institución pública, pero el primer acuerdo fue de que nos devuelvan la institución pública como un derecho constitucional. La Asamblea Nacional exhorta al presidente Moreno con 123 votos, una mayoría aplastante, y le dice crear los mecanismos para la devolución de la institución pública de los pueblos y nacionalidades, en especial la del pueblo Montubio y el Ecuador, y sin embargo no lo hizo. Luego viene el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que por fin, democráticamente, por fin tiene a una mujer valiente de presidenta que puede hacer respetar esa función del Estado. Y Sofía Almeida también pide a los consejeros que exhorten al presidente de la República, y efectivamente lo hicieron, para que devuelva la institución pública y cree los mecanismos para que podamos nosotros recuperarla. Y sin embargo el presidente tampoco lo hizo. Luego el presidente electo Guillermo Lasso hace un exhorto público y por escrito al presidente Moreno y le dice que cree los mecanismos, siendo candidato recién, y le dice que cree los mecanismos para la devolución de la institución, y tampoco hizo caso el presidente Moreno pidiéndole 2 funciones del Estado y un candidato a la presidencia, tampoco hizo nada. Entonces nos vemos en una total indefensión, vemos que definitivamente no hay gobernabilidad, pero nosotros queremos apoyar y apostar a la gobernabilidad, que el país no se polarice, que el país tenga un nuevo rumbo. Nos levantamos después de las elecciones, el siguiente día se sintió libertad, se sintió diálogo, se sintió que habíamos salido de una era política que nos desbarató a todos los sectores sociales. Pero hoy es la oportunidad del presidente electo de que pare primero y pida a Moreno la intervención urgente al Ministerio de Agricultura, porque se están llevando hasta los platos. Los hilos de la Unidad Nacional de Almacenamiento lo quieren vender a las empresas privadas, supuestamente agricultores entre comillas, pero que terminan siendo los testaferros de esos agricultores. Los agricultores terminan siendo testaferros y van a Lamentablemente se nos cayó la señal. Me confirma Jorge Aycar si es que retomamos la señal por la vía telemática. Algo ocurrió. Pero bueno, tiene razón Manuel Gonzaga, todo lo que está diciendo es indignante. Y no solo eso, Yadira, desde el Ministerio de Agricultura se les está quitando la tierra a los agricultores. Hay una asociación de pequeños agricultores que se llama Río Mar, aquí cerca de San Borondón, y hay un poco de gente que aparece por allí ahora que son los dueños de la tierra, y cuando los agricultores han venido trabajando 30 años la tierra. ¡Qué barbaridad! La verdad que este presidente de la República debe de irse rápido. Yo cuento los días y las horas para que se vaya ya. La verdad que aquí lo dijo en este espacio el asambleísta Roberto Gómez, lo dijo, que el presidente de la República era un florero, es como una figura decorativa nada más porque él no manda. Jaime, ahí está nuestro invitado nuevamente. Sí, ya lo vimos. Sí. Hablando del tema del arroz, señor Gonzaga, pero también los ministros que han pasado por todos los gobiernos, saben quiénes son los acaparadores y por qué bajan los precios. Los grandes piladores o las grandes piladoras de arroz son los que cogen cuando están al precio más bajo, compran el arroz y después lo suben. Ellos hacen los grandes negociados. Lo mismo pasa con el sector bananero. Ponen un precio de la fruta que es cerca de $6 si no me equivoco, pero al productor de banano le pagan la mitad.
justamente hace 2 días dimos una rueda de prensa en la provincia del Oro. Imagínense con compañeros productores, pequeños productores bananeros en la Asociación de Bananeros Orenses, cómo hacen la denuncia que los mandos medios tienen una mafia organizada, que cuando hay una asociación de pequeños productores bananeros, resulta que viene el funcionario y les dice: hey, señor, venga, usted quiere renovar su cultivo, renovar, y le dicen: desafíliate de la asociación. Ahora sí nosotros podemos tranquilamente poderte dar el código. Y si no se desafilia, simplemente le quieren quitar el código. Lo que pasa, eso en el sector bananero. Lo que pasa en el sector arrocero, ¿cómo puede haber un subsecretario de comercialización que me da esta vergüenza? Porque soy orense, vivo en Guayaquil hace 14 años por mi familia, pero nací en el Oro, soy machaleño, y ver a un subsecretario orense de comercialización que tenga tal desfachatez de decir que los líderes que hacen las paralizaciones en la costa ecuatoriana son los que se llevan $9 o por lo menos la diferencia son los que se llevan los líderes que hacen los paros, que por eso hacemos paro. Imagínense, yo de presidente de la República, lo primero que hago es darle un patazo donde se merece para que se vaya del Ministerio de Agricultura por tratar de echarle la culpa, la inoperancia de ellos como Ministerio de Agricultura, y quererle echar la culpa a los dirigentes que hacemos respetar las leyes y que peleamos por los derechos constitucionales de los montubios. Un arrocero totalmente en indefensión, cuando definitivamente el Estado, el Ministerio de Agricultura, que es la representación del Estado en sí, no vela por los intereses y solamente vela por los intereses de la gran industria. No le interesa dejar a la gente sin alimentos. Cuando hubo pandemia, los primeros que salimos a las provincias y a los cantones fuimos los montubios, fuimos los indígenas, fuimos los agricultores, quienes compartimos lo poco que teníamos en nuestros hogares, en nuestra chacra, en nuestra tierrita, fuimos a repartir y a regalar alimentos. Pero ahora que ya los agricultores no les sirven, resulta que ahí sí dejan a un ministro totalmente indolente e inoperante. Señor Gonzaga, buenos días, perdón que lo interrumpa. Justamente hablando de esto, de la importancia que tiene este sector para todo el país, le hago este comentario. Nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que las campañas políticas previo a las elecciones han ido evolucionando y cambiando. En la actualidad, cuando se hizo las campañas políticas para estas últimas elecciones, tanto el candidato de la UNES como el de Creo, que es el actual presidente ya electo, Lasso, se acercaron a estos tipos de grupos que muchas veces son importantes pero son olvidados, como los grupos de las mujeres, de los jóvenes, sectores también como los ecológicos, y dentro de estos, por supuesto, el agro, que como usted bien lo ha dicho, gracias a ustedes nos alimentamos, y más aún en épocas difíciles como es esta de la pandemia. En base a esto, con estas campañas u ofrecimientos que se acercan hacia sus sectores, ¿cree usted que se podrían cumplir dentro de un marco real económico en el país y sobre todo también sanitario, o van a quedar en simple y meras ofrecimientos de campaña? Nosotros estamos con optimismo. Nosotros sentimos mejores vientos para el país. Nosotros creemos en la palabra de un hombre. Nosotros creemos en la palabra de un candidato a presidente, que ahora, por supuesto, es el presidente electo. Nosotros no vamos a dejar de confiar en la palabra siempre y cuando se cumplan todas las aspiraciones colectivas de los pueblos y nacionalidades, que se cumplan los ofrecimientos de campaña. Por ejemplo, a nosotros no nos firmó un acuerdo que diga que nos va a dar el crédito al 1% y a 30 años plazo. Nosotros lo felicitamos, pero eso no firmamos, ¿no? Eso es para una política pública para todo el país, ¿no? Para el sector montubio, para los pueblos y nacionalidades de la costa ecuatoriana, firmamos un acuerdo programático sumamente claro. Primero, la devolución de la institución pública donde nosotros hacemos desarrollo económico, donde tenemos un modelo económico de desarrollo. Segundo, donde obviamente en el primero todas las organizaciones montubias tienen que recibir
asistencia técnica, recibir planes, proyectos y programas de parte de la institución, que ahí serían los hombres, las mejores hombres y mujeres que vayan a liderar esta institución. Nosotros seguiremos desde la dirigencia apostando y haciendo respetar los derechos colectivos de los montubios. Segundo, que creo que también es importante, y mis compañeros por supuesto piensan de que esto es importante, democratizar ese Ministerio de Agricultura, reorganizarlo y por supuesto intervenirlo, ¿no? Lo que está escrito literalmente es de que se va a erradicar la corrupción de ese ministerio que tanto daño le hace al pequeño y mediano agricultor y que solamente beneficia a la gran industria. Si para la industria ya tenemos un ministerio que es el Ministerio de Producción, por favor, ¿para qué quieren otro ministerio? Dejen a los pequeños y medianos agricultores desarrollar desde su propia cosmovisión. Dejen que los pequeños y medianos agricultores, con la escasez económica que tienen, puedan desarrollar. Pero para eso necesita un ministro decente, un ministro que piense en el país, que piense en cómo la gente, cómo las personas del sector agropecuario se levantan 4 de la mañana, 5 de la mañana recién a hacer las tareas y se acuestan 11, 12 de la noche sin saber qué va a pasar cuando cosechen. Entonces, cuando hay un ministro totalmente indolente, eso es lo que sucede. El presidente de la República, el electo, el señor Guillermo Lasso, hoy no le podemos decir que estamos en contra. Hoy no le podemos decir porque firmamos un acuerdo y apoyamos en la primera y segunda vuelta. Apoyamos ahora a la gobernabilidad. Ahora les decimos a las organizaciones sociales que brinden a los que no votaron por él, que brinden la oportunidad de que un modelo ideológico, otro modelo económico llegue al país y que pueda hacer algo por el sector agropecuario. Pero para eso tiene que empezar, para eso tiene que sentarse, para eso tiene que tener el poder en sus manos y para eso tiene que empezar a trabajar. Pero ya vemos otros sectores que están tratando, obviamente de izquierda, bueno, la ideología es lo de menos, me refiero a otro sector que votó por el otro candidato que perdió y sin embargo quieren hacerle la vida imposible y nosotros hemos dicho, sí vamos a salir a rechazar las medidas de los combustibles y la gente quiere salir la próxima semana a las carreteras. Tenemos nosotros la obligación moral de salir a las carreteras a respaldar a todo agricultor, a todo autodefinido de algún pueblo y nacionalidad, sea indígena, afroecuatoriano o montubio. Tenemos la obligación moral y cívica de hacerlo, de salir a respaldar estas medidas, de salir a rechazar el precio del arroz. Formal, señor Gonzaga, ya es un ofrecimiento formal ese de salir a las calles. Perdón un segundo. Y tenemos la obligación moral de salir a rechazar el precio súper bajo que está padeciendo el sector agropecuario del arroz, del maíz y en especial del arroz por la cantidad de arroceros que tenemos en la cuenca baja del río Guayas. Sin embargo, eso no quiere decir que es una movilización en contra del presidente electo. Hay que aclararlo. Vamos a hacer una movilización en contra del presidente actual por mantener a ese ministro de Agricultura que lo mantienen las mafias de la agroindustria en el Ecuador. Bien. Está hablando básicamente del presidente actual, pero pensando en el futuro, en ese futuro que ha ofrecido el actual presidente Lasso de mejorar la economía, de mejorar la salud, de mejorar todo, la parte social, todo en torno a lo que significa nuestro país. Pensando en eso, ¿cuáles son las peticiones que ustedes les han hecho o que ustedes esperan en recibir de parte del nuevo gobierno para mejorar este sector del agro? Como se lo comenté a usted y al licenciado, las peticiones firmadas es lo que nosotros vamos a hacer y vamos a exigir el cumplimiento. Vamos a dialogar, vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a tratar de hermanarnos unos con los otros. ¿Cuáles son? Se los repito. La devolución de la institución pública de los montubios, en especial de los montubios, porque son 3 instituciones que el correísmo quitó. Luego de eso, la democratización, la salida de la corrupción del Ministerio de Agricultura. Luego, otras instituciones como Consejo Nacional para la Igualdad, Secretaría de Derechos Humanos, en fin. Son cosas que tenemos que exigir. Primero, para que como dice el decreto 60, los montubios, los indígenas, los afroecuatorianos, deben de estar en el sector público. Tienen el derecho, por supuesto que constitucional, de estar en el sector público. Nosotros tenemos gente preparada que puede hacer
mejor rol que la inoperancia del ministro actual. No con eso decimos que estamos imponiendo. Nosotros vamos a sugerir siempre de personas preparadas para que ayuden y aporten al país. Sin embargo, si no son tomadas en cuenta, no hay ningún problema. Nosotros estamos para darle gobernabilidad al país, estabilidad al país. El sector Montubio, el movimiento Montubio quiere paz, tranquilidad y quiere desarrollarse social y económicamente. ¿Cómo lo hacemos? El presidente electo tiene el acuerdo firmado con nosotros, que empezamos por esa devolución de la institución pública, que eso nos daría tranquilidad y nos daría un espacio de por lo menos respirar en esta crisis del sector rural en la que se encuentra. Qué bueno escuchar aires positivos para nuestro país, sobre todo en este campo del agro. Ahora, mi última pregunta antes de darle paso a mi compañero Jaime sería, dentro de esas peticiones, ¿han pensado en algún momento ustedes en situaciones o estudios, etapas que se puedan llevar a cabo para bajar las tasas de migración del campo a la ciudad? Por ejemplo, mejorar en el campo de la salud, mejorar los estudios y en esa área estudios superiores, como por ejemplo universidades agrarias que ustedes puedan tener a su mano. Por supuesto, en este gobierno actual, nosotros hicimos un pliego de peticiones, donde siempre apostamos primero por la educación. Primero, la devolución de las escuelas unidocentes fue lo primero que solicitamos. Le pedimos a la Asamblea Nacional también la Universidad de los Montubios. No pasó nada con la Secretaría de Educación Superior, no pasó nada. Firmamos un convenio con la Universidad Amanta Huasi, que es la Universidad de los Pueblos y Nacionalidades, no solamente indígenas, sino afroecuatorianos y montubios. Así se concibió la universidad. Apostaremos siempre. Nosotros ya nuestro periodo se acaba de nuestro gobierno montubio, que tenemos un Consejo de Gobierno Superior. Eso, hemos apostado por la educación, hemos hecho convenios con todas las universidades, nosotros hemos apostado a lo que realmente necesitamos, pero no podemos olvidar la parte más importante, que en los sectores se siente la crisis. Y por eso nosotros seguimos y vamos a mantenernos en las carreteras peleando por la parte económica, que no es un chantaje, no es un robo, no es una dádiva, no es una limosna, es simplemente el esfuerzo de cada agricultor que se levanta cuando sigue siendo de noche, que se acuesta cuando está totalmente agotado y sin embargo preocupado porque al día siguiente tiene deudas que pagar y que es justa la remuneración que nosotros pensamos que en el sector agropecuario debe tener una liquidez, porque somos los que mantenemos al Ecuador en alimentos y también por supuesto con todos los impuestos que paga cada pequeño y mediano agricultor. Perfecto, señor Gonzaga. De mi parte yo le agradezco mucho y esperemos pues que el presidente actual tenga clara la situación en cuanto a la importancia de este grupo o de este sector para el país, que es el agro, que es un sector debilitado, pero un sector primordial para la vida de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Yadira. Señor Gonzaga, hoy el presidente de la República ha dicho que anunciará a sus ministros. El día miércoles dijo esta semana, si no me equivoco, que anunciará a sus nuevos ministros, y me imagino que ustedes van a estar a la expectativa de quién será el próximo ministro de Agricultura. Por supuesto, eso es sumamente pues lógico. Ya lo saben. Que nosotros primero esperaremos. Nosotros siempre hemos dicho, darle gobernabilidad, darle mejores aires y mejores vientos para el país, es permitirle a cada presidente de la República, que es electo democráticamente, que tome las decisiones en su gabinete, porque es la gente de su confianza, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros esperaremos el tiempo necesario para ver si hacen o no hacen un buen trabajo desde esa cartera de Estado. Esa cartera de Estado que puede seguir llevando a la ruina a los pequeños y medianos agricultores, o puede llegar un buen ministro que deje de pensar en la gran industria y que se dedique a trabajar con los pequeños y medianos para salir de la crisis rural. Nos mantendremos vigilantes, pero nosotros no tenemos por qué amenazar
porque nosotros somos parte y tenemos que ser parte de la gobernabilidad. Nosotros tenemos que ser parte del equipo del nuevo gobierno, porque el Estado ecuatoriano es un Estado intercultural y plurinacional, donde deben estar los montubios también. Entonces, creemos en las ofertas de campaña, estamos totalmente optimistas de que aquí no se está... Bueno, se cayó la señal. Esperemos que se reconecte nuevamente porque ya estamos justamente en la recta final de esta entrevista. Ahora sí, nuevamente retomamos la señal, sí, don Manuel. Decía que es que con estos vientos que se vienen y que siendo optimistas con el nuevo gobierno, esperaremos se cumplan los acuerdos que hemos llegado en su momento, entre diálogos, entre risas, entre estrechones de manos, entre abrazos. Hemos sido caballeros, hemos cumplido con el rol fundamental de decirle al sector agropecuario de la costa, a los pueblos y nacionales de la costa, que hay que cambiar de modelo económico, que hay que permitirle al pequeño y mediano agricultor emprendan, que de ser simplemente productores de materia prima y que sean empresarios de sus propios rubros de producción. Es momento de paliar la pobreza rural, pero eso lo podemos simplemente hacer entre el gobierno central y el gobierno de los pueblos y nacionalidades, que en este caso el pueblo montubio, con su Consejo de Gobierno Superior, puede y está listo para poder dar gobernabilidad y para poder impulsar el desarrollo en el sector agropecuario. Señor Gonzaga, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Gracias a Manuel Gonzaga González, presidente nacional del pueblo montubio del Ecuador, aquí en Ecuador en Directo.